Hola, apreciados amigos, me siento muy contento una semana más de estar compartiendo con cada uno de ustedes nuestro repaso semanal de la lección de escuela sabática y estamos en la lección número 2, la cual nos promete ser una lección muy interesante e informativa y también promete ser una lección que nos va a acercar un poco más al amor de Dios. La semana pasada nosotros estuvimos viendo sobre lo que es el amor de Dios, que es de pura gracia. Y en esta semana vamos a estar viendo el amor de Dios de una forma, digamos que de una forma totalmente distinta. Distinta en el sentido porque muchas veces concebimos el amor de Dios de muchas formas. Algunas personas piensan que el amor de Dios puede ser de forma unilateral, que es decir, que va en una sola vía, o otras veces concebimos que el amor de Dios puede ser en ambas vías, o que incluso hay que hacer algo para conseguir el amor de Dios. Entonces vamos a estar descubriendo a través de la Biblia, como lo hemos hecho semana tras semana, en cuanto a lo que es el amor de Dios. Pero antes de comenzar lo que es el estudio, o mejor dicho, el repaso de esta lección, los invito a que por favor puedan suscribirse si usted aún no se ha suscrito a su canal de YouTube. Aquí abajo les dejo el enlace, Relatos de Esperanza. Recuerda que este es un canal con un mensaje de esperanza para cada uno de ustedes. Este canal, pues, si ustedes no están suscritos, bueno, sería que estuviera hablando aquí en cada grabación. Es un canal que va dirigido a un público que necesita escuchar un mensaje de aliento. El propósito es que el canal sea hecho y por lo tanto, por favor, les pido de que se suscriban al canal. Recuerden, aquí está el nombre del canal, Relatos de Esperanza. Por favor, también les pido que me den un like al video y de la misma manera también les pido que puedan compartir el enlace de este canal para que pueda llegar a muchas más personas. Recuerda, ese es su canal de YouTube, Relatos de Esperanza. Y como lo hemos hecho semana tras semana, vamos entonces a comenzar con el estudio de la lección número 2, el cual es titulado Amor Pactual. Pero antes de entrar en materia, les pido, como hemos hecho otras veces, que en esta ocasión hagamos una breve oración para pedir la dirección de nuestro Señor y que de esta forma podamos ser dirigidos a través de su Espíritu Santo. Oremos. Padre nuestro que mora en los cielos, gracias le damos en este momento por la oportunidad que nos ha brindado de poder abrir su palabra una vez más. Pedimos su bendición para que su Espíritu Santo nos pueda dirigir en el estudio de su palabra. Gracias nuevamente le damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a comenzar entonces viendo la primera parte de nuestro estudio, el cual la titulamos El amor eterno de Dios. Y vamos a estar viendo en esta parte cómo el amor de Dios es un amor incondicional. Y la Biblia nos da mucha información concerniente a lo que es ese amor incondicional que Dios tiene para nosotros. Cuando hablamos en un sentido de que Dios nos ama de forma incondicional, es entendido de que Dios no espera nada a cambio. Pero vamos también a ver de que ese amor incondicional al mismo tiempo pretende iniciar una relación condicional. Vamos a ver cómo esa parte incondicional se transforma en una relación condicional. Y por supuesto vamos a estar viendo también cómo esa relación se aplica en nuestras relaciones humanas, como ese amor que Dios tiene por nosotros, que es a través de esa relación que Él quiere tener diariamente con sus hijos, y se aplica en un sentido también con las personas que nos rodean. Entonces, la cita, digamos, de refuerzo que vamos a estar viendo está en Juan capítulo 14, versículo 23, y nos dice así. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Entonces notemos aquí que Jesús nos indica algunos puntos muy importantes en cuanto al amor de Dios. Vemos aquí que el que ama a Jesús, ¿verdad?,
dice que guarda su palabra. Y también si guardamos lo que es su palabra, dice también de que el Padre también le amará y va a venir él, su Padre, y a hacer morada con cada uno de nosotros. Noten aquí entonces que hay un punto muy importante que veamos. El amor que Jesús nos tiene nos lleva a poderlo conocer, y ese conocer nos lleva entonces a que podamos poner en práctica lo que hemos conocido de Él. Y noten de que su presencia está en nosotros cuando nosotros abarcamos, o mejor dicho, albergamos ese conocimiento en nuestras vidas, que es un conocimiento que no solamente es estático en nuestra mente, sino que muy por el contrario es un conocimiento que nos lleva a ver lo que es la parte práctica. Y en ese sentido que vamos a estar viendo cómo el amor de Dios es aplicable en ese sentido. Noten de que también las escrituras, dice aquí un pedazo de la lección, las escrituras también enseñan que el amor de Dios no es unilateral. Cuando hablamos de que no es unilateral, es lo que digamos un término, como ya lo vimos en otros estudios. En un sentido, ágape no es que se refiere de que Dios da algo así, o sea, como para no recibir amor, porque realmente Dios es amor, ¿sí? Entonces, dice aquí que sino que ese amor es profundamente relacional, en el sentido de que para Dios supone una profunda diferencia que los seres humanos reflejen o no su amor por Él y por los demás. Es decir, cuando nosotros comprendemos de que ese amor de Dios es aplicable en un sentido de que Dios no solamente da el amor, sino que Él espera que nosotros podamos responder a ese amor que Él nos da. Creo que la semana pasada mencionaba un punto de que Dios en realidad no necesita nada de nosotros porque Dios es Dios. Hechos 17:25 nos mencionaba ese punto de que Dios no necesita nada de nosotros, sino que muy por el contrario, Dios desea que nosotros más bien lo busquemos a Él, porque Él ya nos ha buscado a nosotros. ¿Sí? Es algo que podríamos decir en ese sentido. Entonces, vamos a ver entonces que ese amor eterno de Dios es un amor, como dice aquí, no hay nadie a quien Él no ama. O sea, Él a todos nos ama por igual. También dice que Dios ama a todos y quiere que todos se salven. Vamos a ver entonces qué nos enseñan las Escrituras al respecto. En el Salmo capítulo 33, el versículo 5, vamos a encontrar una declaración que nos ayuda a poder entender un poco más sobre este principio. Dice el Salmo 33, verso 5, Él ama la justicia y el derecho. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Note que el Señor ama la justicia y que esa justicia también nos lleva a ver su misericordia, por la cual está llena toda la tierra. De la misma forma vamos a ver qué nos dice el Salmo, ahí mismo en el Salmo capítulo 145, el versículo 9 nos dice de la siguiente forma: Bueno Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Notemos entonces que, en otras palabras, el amor de Dios es para todos, como lo decía hace un momento, porque la tierra está llena de su misericordia y por las cuales no se agotan. Esto me lleva a ver entonces de que si tan solo dependiese de Dios para que nosotros lo amemos y para que nos salvemos, Dios lo haría. Sin embargo, noten que el salmista dice de que él ama también la justicia, ¿sí? Y el derecho. Entonces, por lo tanto, aquí hay un principio también de Dios que no es separado o no es ajeno a Él. Así como Dios es amor, también es entendible que Dios es justicia. Y como Dios es justicia, mis hermanos, mis amigos que me están oyendo, es por esa razón que nosotros
somos dados lo que es el libre albedrío, porque es justo, ¿verdad?, de que Dios nos dé la libertad, porque Él también es un ser libre. Entonces, por lo tanto, amor no es imponer sobre otra persona algo que esa otra persona no ha decidido. Aquí nosotros aprendemos entonces que el amor no se basa solamente en las emociones o sentimientos que los seres humanos muchas veces decimos sobre otros y que muchas veces decimos te amo, te quiero, eres lo mejor para mí, pero en realidad ese es un amor no verdadero muchas veces cuando no es un amor en el cual yo estoy comprometido o que he tomado una decisión. El amor dice que realmente es tomar una decisión y que no se basa solamente en emociones momentáneas. Esto me lleva a entender entonces que así como Dios es eterno, su amor también ha sido eterno en nosotros. Dice aquí una pregunta que quiero que nos quede aquí y que meditemos en ella. Dice, si Dios ama a todas las personas, eso significa que también ama a aquellas que consideramos despreciables y que abundan por todas partes. ¿Qué nos enseña el amor de Dios hacia estas personas sobre cómo deberíamos relacionarnos con ellas? Muchas veces es fácil decirle a una persona que asiste a nuestra congregación cuánto la apreciamos, cuánto la amamos o queremos, pero ¿qué de aquellos que nos han hecho daño? ¿Qué de aquellos que incluso han deseado nuestro mal? ¿O qué de aquellos que simplemente no quieren saber de Dios? Cada día nosotros entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a sentir y a experimentar día con día su presencia en nuestras vidas, para que nosotros aprendamos a ver a las demás personas con ojos de misericordia y de amor. Que en este día el Señor nos ayude a poder entonces poner en práctica lo que es el verdadero amor, que es un amor genuino, no es un amor fingido, sino que al contrario es un amor que nos lleva a acercarnos más a Dios y a través de ese verdadero amor que proviene de Dios, también proyectar eso hacia las demás personas, especialmente aquellas que aún no han conocido de su mensaje. Y la mayor forma que nosotros podemos mostrar ese verdadero amor es cuando nosotros llevamos no solamente en teoría, sino en carne propia, con nuestro testimonio, a un Jesús que está vivo y que se interesa incluso por cada uno de nosotros en todo momento. Hemos visto entonces cómo el amor eterno de Dios es un amor pactual y decíamos que es un término totalmente distinto y que nos hace especial porque es una palabra que primera vez la escuché e incluso la investigué y no es una palabra que realmente esté en nuestro idioma español, porque está la palabra pacto, ¿sí? Pero la palabra ha sido, digamos que acuñada o utilizada intencionalmente con el propósito en el cual nosotros estamos viendo esta elección. Podríamos decir que es la unión de dos palabras, pacto por un lado y la palabra incondicional. Entonces vemos aquí de que realmente Dios desea hacer un pacto con nosotros, pero ese pacto no proviene porque haya una condición de parte de Dios hacia nosotros, sino que al contrario, esa parte incondicional de ese amor que Dios tiene para nosotros es un amor que va a estar siempre presente porque Dios nos ama. La parte condicional entra entonces en nuestra relación que tenemos con Él y es en esa parte o en ese punto en el cual nosotros vamos a estar viendo sobre en qué sentido ese amor es condicional. Pero antes de entrar a lo que sería nuestra análisis de esta relación condicional que Dios desea tener con nosotros, hay una cita que olvidé leer en la parte anterior del repaso y que a mí me gustaría que ustedes me puedan acompañar. Esta cita se encuentra en el libro Testimonios para los Ministros, de la página 169 y 170. Voy a leerles el extracto que dice aquí esta cita. Si conocemos a Dios y a Cristo Jesús, a quien Él ha enviado, un gozo inefable llenará el alma. Oh, cuánto necesitamos la presencia divina. Noten de que es muy, digamos,
muy tierna esta invitación que Dios nos hace a nosotros. Y Él nos invita a que por un lado conozcamos quién es Dios, conozcamos quién es su Hijo. Y dice allí de que si nosotros lo conocemos, ¿verdad? Un gozo inefable llenará el alma. Cuando nosotros nos llenamos de la presencia de Dios, estamos completos. Por eso dice que hay un gozo inefable en nuestras almas. Y finaliza diciendo que cuánto necesitamos de la presencia divina. ¿Y por qué estoy mencionando esta parte? Porque es precisamente ese es el punto en el cual Dios nos está haciendo el llamado a cada uno de nosotros. Para entrar en una relación con el Señor, nosotros necesitamos entender que hay que conocer cada día a Cristo, que en cada momento nosotros necesitamos llenarnos más de la presencia de Dios. Y por lo tanto quiero que, siguiendo esta línea de pensamiento, nosotros nos vayamos a lo que nos dice Deuteronomio. En el capítulo 7, versículos 6 al 9, nos va a ilustrar un poco más lo que estoy diciendo en cuanto a esa relación condicional que Dios nos propone que tengamos con Él, y está en nosotros poder aceptar o no esta relación. ¿Y por qué es una propuesta que Dios nos da? Porque el amor incondicional de Dios no se puede dar, digamos que de los seres humanos hacia Dios. De Dios sí se da, pero de nosotros hacia Dios no se puede dar si no se establece. Dios no nos puede obligar a que lo amemos. Entonces, por esas razones que esta propuesta está allí en su palabra y está en nosotros oír esa invitación o rechazarla. Entonces, miren lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 9 y nos dice así. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de manos del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. Note ahí entonces de que en realidad Dios nos está primeramente haciendo la invitación a que veamos quién es Él en realidad. E inicia diciendo de que Él pudo haber escogido muchos otros pueblos y que realmente nosotros no nos debemos enorgullecer o tener un orgullo superior a los demás, porque en realidad ha sido la voluntad de Dios escogernos, sino que al contrario dice, porque Él nos ha amado. Y aquí note que sigue diciendo que es en base a ese amor, esa promesa que hizo a nuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Y también nos hace recordar lo que Él hizo con, bueno, en este caso digo nosotros porque somos parte del Israel espiritual, pero lo que Él hizo con nuestros antepasados, ¿verdad? Allá en el desierto cuando sacó a su pueblo de Egipto del pecado, de la casa de servidumbre, y cómo el Señor los fue guiando hasta darles la tierra prometida. Y entonces aquí nosotros aprendemos, y si lo podemos aplicar al presente, el Señor, como dice Ezequiel 33:11, Él no se complace en que el impío muera, sino que Él quiere que proceda al arrepentimiento. Y también nos dice 1 Timoteo 2:4, Él desea que todos se salven, que todos puedan arrepentirse. Y en 2 Pedro 3:9 nosotros encontramos de que el Señor no tarda su promesa como algunos lo tienen por costumbre o por demora, sino que al contrario, Él es benevolente, Él es paciente, porque Él quiere que todos nosotros podamos arrepentirnos. Entonces siempre ha sido el propósito del Señor, que nosotros lo busquemos, que nosotros podamos entrar en esa sociedad con Él. Cierto pastor decía,
recientemente escuché que él decía de que suponiendo de que no existiese una eternidad, que no existiese la vida eterna, que esto es puro cuento de ficción, pero él decía, si tomando esa suposición, él dice que pues cuán generoso, cuán buenísimo ha sido Dios, que lo ha bendecido por estos 37 años aproximadamente de ser cristiano, cómo Dios ha estado con él todo este tiempo. Entonces, si el Señor Jesucristo ha estado con este pastor por 37 años, le ha dado muchas bendiciones, entonces, ¿cuánto más sería si existiese la vida eterna? Y dice que él se moriría agradecido con Dios por todo lo que el Señor ha prometido y ha cumplido en su vida. Entonces, ¿cuánto más sería la vida eterna en un mundo en el cual no habrá pecado, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá enfermedad? Noten que estar en ese pacto que Dios nos hace que participemos de ese pacto, de esa relación condicional, abarca muchas bendiciones. Cuando nosotros estamos cerca de Dios, estamos como que dice un cerco protector, estamos al alcance de Él. Y realmente lo que Dios nos ha propuesto ha sido siempre para nuestra bendición. El Señor nunca nos dice algo de lo cual nos vaya a afectar o nos quite algo para desmejorar, sino al contrario, que el Señor trabaja en medio de muchas cosas que a veces nosotros no logramos entender. Y cómo nosotros llegar a entender de que en un momento tan difícil, nosotros podamos ver el amor de Dios reflejado en ese momento difícil. No sé si nosotros nos ha tocado pasar pruebas durísimas o no, si este es tu caso o no es tu caso. Creo que en otros videos ya yo he comentado cómo a mí me tocó pasar el año pasado 2 pruebas muy difíciles, de las cuales al final pude salir victorioso. Y he podido ser victorioso porque he ido aprendiendo. En cada día he visto cómo el Señor ha podido transformar el momento de dolor y desesperación en un momento de bendición. Estar en esa relación de pacto con el Señor nos lleva a ver de que Él es un Dios que se interesa por cada uno de nosotros y que es un Dios que está dispuesto a hacer lo imposible para que usted pueda llegar a salvarse, porque Dios está dispuesto a hacer todo lo inalcanzable, incluso para nosotros los seres humanos, para que nosotros podamos reconocerlo. Dice que Dios no solo nos concedió por iniciativa propia la existencia, sino que también en Cristo se entregó voluntariamente por nosotros. Dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Solamente fue por la misericordia del Señor, solamente fue por ese don inmerecido que usted y yo, nosotros tenemos esa esperanza en Jesús. Pero note de que esa relación de pacto, esa relación condicional, al final tendrá resultados nefastos si usted hace todo lo contrario. Miren lo que dice el siguiente versículo, el cual lo encontramos en Oseas capítulo 9, el versículo 15 nos dice de esta manera: toda la maldad de ellos se manifestó en Gilgal. Allí pues les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa, ya no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Nota aquí que pareciese que Dios estuviese diciendo que no amará más a su pueblo. Pero en realidad, para poder entender este principio que está siendo declarado en Oseas, es una respuesta a la decisión persistente de un pueblo que no quiere saber de Dios. Dice que el hecho de disfrutar de los beneficios de una relación de amor con Dios se describe repetidamente como condicionado a la respuesta humana a ese amor. Entonces,
eso es como si digamos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo desde mi área como docente. Si yo tengo 30 estudiantes, ¿no? Y estos 30 estudiantes, a todos le di la misma instrucción de cómo desarrollar la clase, qué hacer y no hacer, y cómo deben proceder para poder aprobar el curso. Para poder aprobar el curso tienes que venir a todas las clases, tienes que cumplir con un porcentaje de tareas, hacer por lo menos 2 pruebas académicas de esos exámenes para poder ir entonces a la parte final, que es el examen general, y de esta manera pues ya aprobar el curso. Entonces, digamos que esos 30 estudiantes, uno de ellos asistió a clases, entregó las tareas, no hizo las 2 pruebas, pero hizo el examen final, y en el examen final resulta que no le fue bien. Entonces, como resultado final, entonces, esta persona no aprobó el curso. Y entonces viene la mamá o el papá de este estudiante y dice: profesor, usted es malo porque me dejó a mi estudiante, a mi hijo. Yo le pregunto a ustedes, ¿la culpa fue mía? ¿Fui yo el que quise dejar a este estudiante? De la misma forma aplica acá este versículo que leímos en Oseas 9:15. En Oseas 9:15 nos está diciendo que aquí dice lo que está pasando. Es un pueblo, dice, que es perverso, ¿sí? Y es un pueblo que es desleal, ¿sí? Es como resultado de toda la maldad se manifestó. Entonces, por más que Dios ha querido que su pueblo le siga, que su pueblo esté entregado, vemos que realmente no está pasando así. Entonces, en cierta forma, Dios sí sigue amando a su pueblo, pero digamos que las bendiciones, esa parte de ese pacto que Dios quiere cumplir con nosotros, no se cumple no porque Dios no lo pueda hacer, sino porque su pueblo le ha rechazado, ha decidido apartarse. Entonces, amigos que me están oyendo, hay una pregunta que hice la lección aquí y que voy a compartir con ustedes. ¿De qué maneras pueden las personas ver y experimentar la realidad del amor de Dios, independientemente de que correspondan a ese amor o no? Por ejemplo, ¿cómo revela su amor el mundo natural incluso después del pecado? Y yo contesto lo siguiente: Dios sigue teniendo misericordia de sus criaturas a pesar de que muchos no quieren corresponder a su amor. Eso por esa parte, de que nosotros podemos experimentar esa realidad de ese amor de Dios por nosotros porque su amor es incondicional, su amor está allí siempre presente. Y lo otro es que el amor sigue dándose porque es Dios quien pone ese don en nosotros. Naturalmente nosotros no podemos producir amor porque en nosotros no hay nada bueno. O sea, hay que tener presente de que lo que somos en realidad con los demás es porque está ese vínculo de esa relación con Jesús. Por eso es que en todas las lecciones siempre yo enfatizo que el triángulo que funciona en nuestro crecimiento espiritual es cuando nosotros le permitimos a Dios que entre en nuestras vidas por medio del estudio de la palabra, de la oración y la testificación. Cuando nosotros hacemos esto, nuestra relación con Jesús va a ir creciendo y aumentando cada día, y créanme que seremos cristianos victoriosos. Pero, como lo está diciendo la lección, depende de nuestra respuesta hacia Dios, porque Dios está siempre dispuesto a cumplir sus promesas. Está en nosotros el aceptar lo que Él tiene para nosotros en todo momento. Vamos a pasar entonces a la última parte de nuestro estudio, y es en cuanto al amor divino en las relaciones humanas. Vamos a ver entonces cómo esto que hemos aprendido hasta el momento, vamos a ver cómo se aplica en nuestra
en torno con las demás personas. No se vayan, vamos a quedar en esta última parte del estudio. Hace un momento les estaba diciendo de que la relación que Dios nos propone es una relación condicional. Y es una relación condicional que proviene a partir de la incondicionalidad de Dios. ¿Y cómo entender esto? Ya lo vimos entonces que Dios siempre nos va a amar a todos nosotros. La parte condicional es un resultado de que ese amor incondicional que Dios nos tiene a cada uno de nosotros no puede ser forzado, puesto por la fuerza. Y por ese motivo el Señor nos está invitando a cada uno de nosotros a que respondamos a ese amor que Él tiene por cada uno de sus criaturas. Entonces, hemos visto que como el amor de Dios en una relación condicional se puede perder. Y aquí hay una parábola que no voy a leer porque es larga, pero sí te la pongo como referencia. Y es la parábola que encontramos en San Mateo capítulo 18, versículo del 23 al 35. Y ahí nosotros encontramos sobre lo que es la parábola de el perdón, en la cual pues el rey perdonó a su siervo una gran deuda, dice el relato, que esta parábola nos indica que la deuda de este siervo era de 10.000 talentos. Y estos 10.000 talentos en aquellos tiempos equivaldría a 6.000 denarios. Y 6.000 denarios, dice aquí, equivalía a, aquí lo tengo anotado, un denario se pagaba un jornalero por un día de trabajo, o sea, un denario era un día de trabajo. Y si estamos hablando de 6.000 denarios, que es el equivalente a 10.000 talentos, estamos hablando de 6.000 días de trabajo para ganar un talento. En otras palabras, estos 6.000 denarios, que son el equivalente a 10.000 talentos, equivaldría a 300 días. O sea que estos 300 días equivaldría a un año. Y si nosotros multiplicamos esos 300 días, que es lo mismo a 6.000 denarios, lo multiplicamos por 20, nos va a dar entonces el resultado de 10.000 talentos. Y estos 10.000 talentos, noten de que en realidad, pues imagínense, ¿no? Estos 20, 300 por 20, que son 6.000, ¿sí? Creo que estoy bien con la cuenta matemática. 6.000 denarios, voy a repetir, 6.000 denarios, que son 6.000 días de trabajo para ganar ese talento, y que esos 6.000 días son 300 por 20. Y entonces, como estamos hablando de 10.000 talentos, eso equivaldría a trabajar 200.000 años. O sea, en otras palabras, la persona nunca iba a terminar de pagar esta gran deuda, estos 10.000 talentos. O sea, era imposible. Entonces, por eso el rey le perdona esta deuda a su siervo. Pero note entonces que el siervo, cuando es liberado, se encuentra entonces afuera con otro consiervo, y este consiervo le debía apenas 100 denarios. O sea que eso era fácilmente de pagarlo. Él solamente tenía que esperar para que le pagaran, pero él, en vez de responder, ser movido a misericordia con su consiervo, decidió ponerlo preso. Y esto indignó grandemente al rey, y como resultado, pues en vez de tener el perdón del rey, le revoca el perdón, y pues es también sentenciado de la misma forma como hizo como el consiervo. Esto que nos está enseñando aquí, nos está enseñando de que nosotros tenemos que aprender a perdonar a nuestros semejantes. Si usted se pregunta cuánto equivale a que, por ejemplo, una persona que mata, cuánto equivale ante Dios. Aquí en la tierra, según las leyes, se aplica según el tiempo que tiene que pagar preso, ¿verdad? Pero ante Dios, ¿cuánto equivale que usted mate a una persona? Lo mismo podríamos decir
que cuánto equivale ante Dios que usted mate a una persona no con un arma, pero sí con sus malos pensamientos, o que usted mate a una persona con malas intenciones que afecten la dignidad e integridad de ese individuo. O vámonos a un poco más grave el asunto. ¿Cuánto equivale ante Dios que usted le robe a una persona, o que no solamente le robe a una persona, sino que incluso le esté robando a Dios mismo a través de los diezmos y ofrendas que usted decide no darlos? ¿Cuánto equivale ante Dios que usted mienta a su familia y que vive una vida doble? Si nosotros nos ponemos a sumar todos los pecados, y puedo seguir enumerando muchos más pecados que a diario cometemos, ¿cuánto equivale ante Dios? Aquí en la tierra equivale a cierta cantidad de años en los cuales se penaliza, pero ante Dios, ¿cuánto equivale? Es la pregunta. Por eso dice Romanos capítulo 5, el versículo 8. Y no es un versículo que esté aquí en la lección, pero yo lo quiero compartir con ustedes porque es la respuesta que nosotros tenemos en cuanto a esa pregunta que estoy haciendo. Dice Romanos 5:8 lo siguiente: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Note entonces de que aún siendo pecadores, no era necesario que tú dejaras de ser pecador para que Dios, o sea, a través de su Jesús, muriese por ti. Sino dice que aún siendo pecadores, ya antes de que tú lo aceptaras, la deuda ya estaba saldada. Entonces esto me lleva a ver que si lo que haga o no haga ante Dios, en realidad es poco lo que yo pueda hacer, lo mínimo que tengo que hacer entonces es perdonar a mis semejantes. Pero cuán difícil es poner en práctica este principio. Por eso el apóstol Juan lo diría más tarde en Primera de Juan, y vámonos a Primera de Juan, capítulo 4, en los versículos 7 y 19. Quiero que leamos estos dos versículos. Pero sí te invito a que leas en el capítulo 4, versículos del 7 al 19, pero en esta ocasión solamente voy a leer dos versículos, que son los que nos van a ayudar a entender cómo permanecer en ese amor con nuestros semejantes, para que esa misericordia que Dios tiene con nosotros no se pierda, sino que al contrario permanezca. Vamos a ver entonces lo que nos dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 7 y versículo 19. Y nos dice de la siguiente forma: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces nota aquí de que esa respuesta de amor corresponde a que Él ya nos amó primero. Entonces, por lo tanto, si Él nos amó primero, nosotros tenemos que reflejar ese mismo amor. Pero ese amor muchas veces es tan difícil ponerlo en práctica porque somos tan duros de perdonar. Dice que Jesús enseña que el perdón amoroso de Dios que ocurre en primer lugar está condicionado a nuestra actitud de perdón hacia los demás. Y dice que esta desafortunada posibilidad no debe interpretarse como una condición obligatoria impuesta por Dios, sino como el resultado de una grave falta de comprensión humana de la profunda y amorosa misericordia divina. ¿Cuán distinto sería nuestro mundo si nosotros cada día aprendiésemos a ver el amor de Dios de una manera más práctica? Porque ha sido muy sencillo el poder explicar de que Dios nos ama, que Él nos invita a tener una relación con Él, pero cuán difícil es aplicarlo. Por eso, ya para ir cerrando, puse 3 preguntas. Bueno, las puse aquí, las subrayé, porque no las quería dejar por fuera estas preguntas. Vámonos a ver la parte aplicativa de esta lección. Dice que cómo podemos mostrar
incondicionalmente nuestro amor y respeto a cada ser humano, independientemente de su posición social, sus características individuales o sus logros personales. Muchas veces somos dados a amar a aquellos que tienen una buena posición económica, que tienen una posición académica buena, que son personas que se desenvuelven, que son incluso hasta nuestro propio entorno. Pero ¿qué aquellas personas que son despreciadas, que son marginadas, aquellas personas que necesitan un apoyo económico, aquellas personas que no tienen un nivel de estudio igual que el que usted tenga? A mí me tocó asistir muchas veces a algunas iglesias donde solamente tienen sus círculos, su gremio, por así decirlo. Y en realidad es muy lamentable esto porque en la iglesia esto no debería existir. En la iglesia nosotros tenemos que amarnos mutuamente. Dice que en esto reconocerán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. Y nosotros somos llamados a no discriminar a nadie, pero muchas veces pecamos de esta forma. Por eso dice que cómo podemos mostrar incondicionalmente, porque el ser humano siempre da algo si recibe algo a cambio. Pero esta no es la imagen de Dios. Dios nos da simplemente de pura gracia. Si hemos recibido de pura gracia, tenemos que responder de la misma forma. La otra pregunta que quiero que nos quede aquí y que la tengamos presente es: ¿nuestra relación de amor con Dios nos lleva a desear hacer el bien a los demás, lo que contrasta con la indiferencia a las necesidades de nuestro prójimo? La pregunta que se nos hace es: ¿cómo influye nuestra relación con Dios en la manera en que nos comportamos con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo y con nuestros vecinos? Es muy fácil hacer un devocional a diario, asistir a la iglesia, el cumplir con las ordenanzas que se nos dan en la palabra de Dios, que las tratamos de seguir lo más que podamos. Pero, ¿qué en cuanto a nuestra relación en la familia y con nuestros vecinos? Que muchas veces es tan duro cuando nosotros tenemos un vecino que hace tanto escándalo y que a veces nos da incluso ganas de decirle más de cuatro cosas, ¿verdad? ¿Cuán difícil es eso? De que yo me tenga que contener, de no pelear con ese vecino o esa vecina. Cuando estuve allá en Chiriquí tuve un momento muy desagradable con unos vecinos que, aparte de ser bulliciosos, son muy obscenos por la boca. Y pues para mí fue muy difícil. Mi mamá incluso tuvo que contenerme y decirme: no, hijo, no hagas esto, no pierdas los estribos, porque tú te vas para Panamá y luego el problema me queda a mí acá, que estoy sola. Entonces, digamos que eso en parte hizo que me contuviera un poco, pero humanamente créame que yo deseaba gritarle un montón de improperios a estas personas por ser tan irrespetuosas, por ser tan mal habladas, por ser tan maleducadas, irrespetuosas y que estaban perturbando mi paz. Pero Dios usó en ese momento a mi mamá para calmarme. Por eso digo, cuán difícil es. Como cristianos muchas veces estamos acostumbrados a la teoría, pero muy pocas veces ponemos las cosas en práctica. Por eso dice que relacionarme con Dios se refleja en la manera en cómo yo me comporto con mis familiares y con mis vecinos. Y la última pregunta que quiero hacer dice: ¿qué podríamos hacer para mostrar amor incondicional, respeto y apoyo a los jóvenes de nuestra iglesia? Y esta es una pregunta que yo no quise dejar por fuera, porque este año cuento con la bendición que fui nombrado parte del ministerio de jóvenes de mi iglesia. Y yo veo a estos jóvenes que muchas veces no se les presta la debida atención. A veces nada más nos hemos concentrado en nosotros mismos, en seguir las reglas, en que todo se haga como debe ser, pero olvidamos a los jóvenes de nuestra iglesia. La iglesia está sufriendo una gran crisis en cuanto a los jóvenes, y las estadísticas dicen que muchos jóvenes adventistas se van de la iglesia porque no tienen un buen fundamento en la palabra de Dios, porque muchas veces las ofertas que el mundo les atrae hacen que se vayan, o simplemente porque no se les ha escuchado. De estas tres podríamos decir que la última resume las otras dos.
Si nosotros escucháramos un poco más a los jóvenes de nuestra iglesia, créanme que estas otras dos cosas que mencioné no se estarían dando. Entonces, la lección nos está llamando a que nosotros prestemos atención a lo que está a nuestro alrededor. Dice en 1 Juan, y quiero que lo leamos, el capítulo 4, versículo 20 dice: si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? No nos llenemos la boca de decir, ay, te amo Dios, te alabo, te bendigo, pero estoy haciendo el mal a mi prójimo. Estoy en peleas con mis semejantes. Estoy hablando mal de mis semejantes. Esto no es lo que Dios nos ha invitado a hacer. El Señor nos ha invitado a que nosotros pongamos en práctica lo que son sus consejos de una forma correcta y que cada momento podamos dejar esas cargas que nos agobian muchas veces y que aprendamos a ser cristianos felices, como lo decía la semana pasada. Entonces, para Dios somos tan especial, amigo que me estás oyendo. Hoy el Señor nos está invitando a que pongamos a un lado todas estas cosas que nos agobian y que aprendamos a confiar en su providencia y que al vivir agarrados de su mano y confiemos en sus promesas, podamos manifestar a otras personas ese mismo amor que Dios tiene cada día por cada uno de nosotros. Vamos a terminar con unas palabras de oración para que el Señor nos termine de guiar cada día y que muy pronto podamos ir con Él a las mansiones celestiales. Oremos. Gracias, Padre, porque en este momento nos has permitido poder abrir una vez más tu palabra y de esta forma poder entender que usted nos ama de pura gracia y que usted desea que nosotros estemos en ese vínculo de amor. Que cada día, Señor, podamos poner en práctica estas lecciones y que su Espíritu Santo nos siga guiando en todo momento al conocimiento de la verdad. Gracias una vez más por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigos, por este momento y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Será hasta la próxima, si el Señor así lo permite.